Estados Unidos se alista para elecciones en noviembre en medio de situaciones críticas. Un presidente Joe Biden bastante guerrerista y una alianza extraña entre demócratas y republicanos que han atajado por unos días el cierre de gobierno en medio de estos aprietos en su economía que le ha obligado a frenar la ayuda militar a Ucrania. ¿Qué está pasando? ¿Qué implica esto? Hoy lo leemos con esa mirada geopolítica. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para poder entender lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos sin fondos. Desplegamos nuestro mapa, identificamos a esta nación. Recordemos que además Estados Unidos se ha caracterizado por ser una potencia económica mundial, pero también por su política imperial hegemónica y neoliberal. Está viviendo una crisis presupuestaria marcada por los conflictos internos e intereses de partidos que han presidido la nación, desde demócratas hasta republicanos, y de cara a las elecciones además presidenciales y de conflictos mundiales. El Congreso en Estados Unidos decide esquivar el cierre de gobierno en este llamado shutdown, aprobado el jueves una ley provisional de financiación para mantener en funcionamiento las agencias federales durante otras 6 semanas y evitar así un cierre de gobierno. Esta ley permitirá, entre otras cosas, al Congreso acordar un presupuesto y los detalles del gasto, es decir, algo de oxígeno para la terrible situación que atraviesa el país del norte. Vamos a desplegar más datos para sumar a nuestro mapa. Y es que recordemos que Estados Unidos todavía es la mayor potencia militar en el planeta. Recordemos que el año pasado su presupuesto de defensa alcanzaba los 886 mil millones de dólares. Una cifra que además excede niveles extraordinarios desde el año 2022 debido a la agresión contra Rusia. Por eso nuestras flechas hacia Ucrania, el este de Europa, ya que en los momentos de gasto mundial en defensa incluye también la ayuda militar a esa nación, donde ha destinado más de 75 mil millones de dólares en efectivo desde el año 2022 y más de 44 mil millones de dólares bajo el concepto de asistencia militar, convirtiendo en el principal financiador de Ucrania. También en el mapa podemos identificar que mantiene alrededor de 2.500 efectivos de su país en Asia. Asimismo, también tiene bases ilegales en Siria, mantiene también bases ilegales en Irak, países que además ha atacado y financiado a grupos extremistas y terroristas como el Daesh, bajo el sopretexto de su lucha contra el terrorismo. Son aspectos que marcan las prioridades de un gobierno de Estados Unidos donde hoy gobiernan los demócratas y que se avecina además las elecciones en noviembre para elegir al nuevo presidente de esa nación. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo. Él es analista internacional desde México. Qué gusto tenerlo, profesor José Ignacio Martínez Cortés. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. Paula, muchas gracias por la invitación, a la orden. Profesor, es importante entender que esta ley denominada in extremis, prácticamente a último momento, prolonga la vida del funcionamiento de todos los aparatos federales en Estados Unidos. Pero en líneas geopolíticas, ¿qué implica esto? Sí, más allá de que se evitó a 4 horas de que finiquitara el plazo que se había extendido ahora en diciembre, donde se evita que alrededor de 100,000 trabajadoras de los departamentos de agricultura, energía, agua, construcción militar y asuntos veteranos, el departamento de vivienda, Paola, lo que vamos a tener ahora en marzo, cuando se cumplan los 2 acuerdos que se lograron. Uno es el 1 de marzo y otro el 8 de marzo. Y como bien señalaba, pues tenemos en marzo fechas muy significativas. Por ejemplo, Paola, el 4 de marzo es el famoso supermartes en la Unión Americana, tomando en consideración de que lunes
el caucus de Iowa lo ganó Trump. También otra fecha muy importante que se va a juntar con estos dos plazos que se acordaron para el 1 y el 8 de marzo, Paola, es que el 7 de marzo el presidente Biden da su discurso con relación a lo que se denomina en la Unión Americana el Estado que guarda a la nación. Entonces, sí que Biden pues se entrampa con relación a que uno no tiene todo la simpatía del electorado, tiene una simpatía del 39%, en tanto que Trump va avanzando por un lado y por otro. Aquí, profesor, cuando usted dice que Biden va a dar un discurso ante el Congreso el 7 de marzo, pero no es una fecha recurrente, es una fecha inusual, porque los presidentes generalmente vierten este discurso hasta finales de febrero. ¿Por qué el retraso? Sí, pero aquí mucho tiene que ver con la ley de la administración federal en Estados Unidos. Esto puede usualmente retrasarse. Esto tiene mucho que ver con la parte uno de la pandemia y otro también con el asalto al Capitolio. Tradicionalmente la fecha era el 20 de enero. ¿Sí? Y se ha movido con relación a lo que determina la legislación estadounidense, y en este caso pues no estamos fuera de el orden, no es una fecha ocurrente. Lo que sí es que marca los derroteros de lo que tiene Biden para con relación a el 5 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos. Y a propósito de esto, además, de alguna manera podría reflejar la crisis o la situación compleja que también aqueja a esta nación norteamericana. De esto me gustaría hablar con usted. ¿Cuál realmente es la realidad de un país si atraviesa o no una crisis económica, una pérdida de hegemonía? Porque incluso ya se anunciaba desde la propia Casa Blanca la suspensión de ayuda militar a Ucrania, que es uno de los focos de interés al este de Europa, contra uno de sus rivales, Rusia, y también dentro de esta ecuación hay que meter a China. Aquí hay que tomar en consideración que el presupuesto que solicitaba Biden no se le aprobó. Y aquí, con relación a lo que menciona Paula, es muy importante también tomar en consideración esta otra fecha, que es el 24 de febrero, a raíz de que se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ese día, el 24 de febrero, Paula, Biden estará presentando a sus socios del G7 el plan para congelar 300,000 millones de activos que tiene Rusia fuera de su país. Entonces, ¿esto qué implica? Que a través de esta suma, si se aprobara, pues los propios activos rusos son los que estarían financiando el apoyo de Washington y sus aliados en torno, uno, al ataque de Kiev hacia Moscú, y dos, pues la reconstrucción de Ucrania. Entonces, sí que subrayo, Biden está entrampado, uno, en torno al debilitamiento de su economía, tomando en consideración de la desaceleración de la economía estadounidense, otro, que no tiene de todo en sí la simpatía del electorado, y uno más, pues esta situación de un posible cierre de la administración federal en plenas ya campañas primarias electorales en Estados Unidos. Con esto también se encienden las alertas y pregunto, porque más de 1.700 millones de dólares no han logrado ser monitoreados por parte de Estados Unidos en la entrega de armas a Ucrania. ¿Cuál ha sido el destino de este armamento, que además ha sido una queja constante, recordemos, de México por el tráfico de armas que llegan a países centroamericanos y que de alguna manera también sirve de financiamiento al crimen organizado? ¿Qué está pasando con esta falta de control? ¿Es una estrategia? ¿Es una omisión? ¿Cómo lo entendemos? Y es precisamente ahí esta falta de transparencia de Estados Unidos a sus aliados y, por supuesto, los efectos colaterales que tiene hacia otros países, el que no se determina bien a bien hacia dónde está yendo este armamento que supuestamente está destinado hacia la defensa de Ucrania. Es en este sentido donde habrá presión por parte del caucus hispano en el Congreso en torno a que Biden informe bien a bien cuál ha sido el destino de este armamento. Ese es un tema que también seguramente muchos de la Comisión Republicana les gustaría que Biden respondiese. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos con nuestra escala.
Esta vez a través de este portal web El Diario, que está titulando lo siguiente: funcionarios de Estados Unidos y México continuarán abordando la crisis migratoria en reunión en Washington. Eso se desarrolla esta jornada. Y es que se conoce que funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos y de México se van a encontrar en Washington esta jornada de viernes para continuar conversaciones sobre la crisis migratoria. La comitiva del gobierno mexicano, liderada por la canciller Alicia Bárcena, viajará a la capital estadounidense para reunirse allí con sus contrapartes, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken. Con este encuentro además se reanudan conversaciones desarrolladas el pasado 28 de diciembre, cuando ambas delegaciones se reunían de urgencia en Ciudad de México después de que Estados Unidos cerrara varios cruces fronterizos debido al gran número de llegada de migrantes. Pero los funcionarios estadounidenses y otras fuentes también familiarizadas con las conversaciones detallaban a los medios de comunicación que no esperan resultados de la reunión. No esperamos grandes anuncios, decían, sino seguir trabajando para ver qué se puede ajustar. Recordemos que México propone que se aborde el tema migratorio de manera integral, pero Estados Unidos no, simplemente utiliza este tema como una palestra electoral para las elecciones de noviembre. Ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En esta imagen ven tres personajes. Por un lado, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, Hunter Biden, a quien va a asistir, recordemos, a una declaración a puerta cerrada el próximo 28 de febrero como parte de una investigación de un juicio político que lideran los republicanos en la Cámara de Representantes contra su padre, Joe Biden. Por otro lado está Donald Trump, y es que después de los resultados en Iowa, donde Trump arrasó dentro de ese proceso, y a través de su cuenta en la red social X, Biden publicaba lo siguiente. Claramente decía, el favorito del otro bando. En estas elecciones somos tú y yo, le decía Trump, con los extremistas trumpistas, añadía. Aquí, profesor Ignacio Martínez, dos escenarios. Me gustaría ir por partes. El primero, Trump ha sido favorito y este es el temor más grande para los demócratas. Pero Biden abiertamente reconoce que podría ser con quien se mida en las elecciones de noviembre. ¿Qué implica esto dentro de la política interna y a los planes, sobre todo, de su estrategia internacional con tantos conflictos en el mundo? Sí, ya lo ha señalado Trump de que estaría impulsando una política nacionalista más agresiva. Y esto, por supuesto, en torno a la situación económica, la situación política que tiene la Unión Americana, mucho convence a sus seguidores Trump, y también, por supuesto, desata simpatías tanto de los demócratas y por supuesto de los republicanos. Aquí, Paola, hay que recordar que el plan económico, el plan fiscal que impulsa a Biden es el que trazó Trump. Entonces, en términos de política fiscal, no hay mucha diferencia entre Biden y lo que implementó Trump, por un lado. Y por otro, también está muy fuerte ese nacionalismo en Estados Unidos que impulsa a Trump y que también sigue Biden en torno a la parte migratoria. Hay que tomar en consideración de lo que estableció Trump en cuanto a una política migratoria de expulsión y de construcción del muro entre Estados Unidos y México. Lo ha continuado Biden, quiera o no, tiene que cumplir Biden con esta ley que le exige construir por lo menos 2 kilómetros de ese muro que comenzó Trump. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay mucha simpatía por parte de Trump en el sentido de que estas medidas que él implementó continúa Biden, y por lo tanto lo veremos que toma fuerza de aquí a esta fecha muy importante que es el 4 de marzo, cuando comienzan ya las primarias totalmente. Y el segundo escenario, la declaración que vertirá el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, el próximo 28 de este mes. Una acusación que
data a la familia Biden en su conjunto por haberse favorecido supuestamente de decisiones políticas mientras fungía como vicepresidente del país desde el 2017. ¿Esto podría afectar una reelección de Biden? Sí, totalmente, tomando en consideración de que la parte principal en Estados Unidos no son actos de corrupción como tal, sino que se mienta. Esto la sociedad estadounidense no lo puede tolerar, de que haya mentido Biden en el sentido de que no se benefició. Y esta es precisamente la situación que lleva al hijo de Biden a los tribunales. No lo están acusando por cuestiones de droga, se sabe que es adicto. No lo están acusando por malversación de fondos, sino porque haya mentido. Y esto es principalmente algo que los padres fundadores en la Unión Americana determinaron muy bien, la parte de la ética, de la moral, que lo castiga fuertemente la sociedad estadounidense. Entender mejor el panorama de lo que sucede en Estados Unidos para poder entender qué piensan los republicanos y los demócratas. Profesor, le pido podamos revisar juntos nuestra leyenda para continuar con el análisis. Así lo reseñaba Chip Roy, él es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y en sus declaraciones decía, no importa quién esté sentado en la silla del presidente de la Cámara de Representantes o quién ostente la mayoría en el Congreso, así se refería, seguimos haciendo las mismas estupideces. Con todos estos elementos que hemos estado analizando, profesor, ¿qué decir de las declaraciones de este congresista, sobre todo enmarcadas en esta línea? Guerrerista, endeudada, con una pérdida de hegemonía y enfrentada a grandes potencias, alejada de Rusia, de China y tratando de minar el planeta con más y más y más conflictos. Sí, más allá del adjetivo del congresista, lo que deja ver es, sin duda, sistema jurídico político de Estados Unidos, que es muy propio de la Unión Americana. Ya lo analizaba, lo determinaba Alexis de Tocqueville. Lo que sí vemos es que cada vez la economía de Estados Unidos tiene totalmente pérdida de focos, de polos que había en estos casi 70 años de su sistema, había impulsado a raíz de lo que surge con la Carta de San Francisco, de lo que surge con el sistema de Bretton Woods. Y tenemos entonces que la Unión Americana por sí misma ya no puede sostener frentes abiertos en el escenario internacional. Tenemos lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, en Gaza, por supuesto lo que tenemos en Kiev. Y esto pues provoca que haya enormes recursos que la Unión Americana ya no tiene. Por otro lado, también vemos de que la desaceleración de Estados Unidos está provocando que principalmente para los hogares de menor ingreso tengan caída en sus recursos. Entonces, ¿esto qué implica? Pues de que la plutocracia estadounidense, sea republicana, sea demócrata, es la que sale avante, en tanto que pues el descontento se refleja, se mira en las calles, que por supuesto también aquí, Paula, hay que llamar fuertemente la atención en torno a unas calles totalmente contaminadas por fentanilo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es ahí donde entonces se puede entender este comportamiento de la sociedad estadounidense hacia Trump. No hay que olvidar el asalto al Capitolio. Entonces, esto que refleja sin duda una sociedad estadounidense totalmente desmoralizada, que no tiene líderes, que no tiene ese crecimiento como se tuvo en los 50 y por lo tanto que su hegemonía a nivel internacional, su caída a nivel nacional estaría provocando una fuerte crisis en los próximos años. Y a esto hay que sumarle también el hecho de que el duro invierno no solamente aquejará a Estados Unidos, sino al resto de sus aliados europeos, con un gas mucho más caro a través de metano que vende al país europeo
Y todo esto por este juego geopolítico contra Rusia, minando también el Nord Stream, que es otro aspecto que no hay que dejar de mencionar. ¿Qué le espera entonces al estadounidense promedio de aquí en más con una economía tan golpeada y prácticamente con una súplica a China para que le compre su deuda? Tenemos dos frentes inmediatos, Paola. Uno, el 30-31 de enero, que es la primera reunión de la Reserva Federal para este 2024, donde se estaría esperando por lo menos una señal de que en marzo pudiera bajar su tasa de interés. Hay que ver aquí, como bien señalaba, cómo es que este crudo invierno estaría afectando la planta manufacturera del norte de Estados Unidos, que es ahí donde se encuentra sin duda el mayor enfrentamiento a este crudo de invierno que se está viviendo en el norte de Estados Unidos de Canadá, y también la parte referente a, por lo mismo, la caída del empleo, y esto podría provocar que hubiera una reducción en el consumo, tanto invierno, reducción del consumo, aumento de precios energéticos, Paola, tendríamos nuevamente un repunte de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que para marzo se podría tener una caída fuerte del ingreso de la sociedad estadounidense, junto con esta crisis de que se ha comentado en torno a el cierre de la administración federal con relación a ya inicios de este supermartes del 4 de febrero. Entonces, sí que, reitero, Estados Unidos, Biden principalmente, pues tiene enormes derroteros en su contra. Hay que sumarle también que varios países han decidido salir del dólar como una moneda de comercio internacional, otro punto negativo también para la hegemonía norteamericana. Profesor José Ignacio Martínez, gracias por su tiempo para el mapa, por su análisis hoy en el programa. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay otros hechos, sin embargo, geopolíticos que se desarrollan y también tienen impacto en el mundo. Nicolás Takayama, desde la Argentina, nos va a comentar sobre la reanudación de Estados Unidos de la importación de petróleo ruso. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el panorama, además, en medio de las sanciones unilaterales que imponen contra el país eslavo? Veamos. Luego de prohibir las importaciones de petróleo ruso en el 2022, Estados Unidos ha importado en octubre alrededor de 37,000 barriles de petróleo ruso y posteriormente 10,000 más en noviembre, por un valor de entre 74 y 76 dólares. Se presume que es para consumo interno, ¿no? Por otro lado, también las reservas de Estados Unidos se han incrementado en 14 millones. Recordemos que las reservas de Texas tienen un máximo de 714. Estuvo en 650 antes de la pandemia, y posterior a la pandemia y la inestabilidad producto de la guerra en Ucrania, pues ha llegado a lo que actualmente se mantiene alrededor de 350 millones de barriles. Y obviamente es de interés del Estado poder incrementarlo. Por otro lado, también vemos que China ha llamado la atención de los medios porque ha incrementado sus reservas de petróleo y importa desde Rusia alrededor de 2.3 millones de barriles al día, y es imperativo para los chinos en este momento incrementar su acumulación. Entonces vemos por ese lado que las dos potencias tienden actualmente a incrementar sus reservas de petróleo. Obviamente es producto de las tensiones, de las guerras que se están dando en estos momentos en el Asia Occidental, y que no se vislumbra una solución diplomática por el momento, y también a las reducciones de producción del cártel de la OPEC, ¿no? Otro quiebre de brazo, dirían algunos, para la administración de Joe Biden. Agradecer a Nicolás Takayama por habernos acompañado hoy en nuestra coordenada, que nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el planeta y que no podíamos dejar de compartir hoy en el mapa. Ya para finalizar el programa, revisemos juntos nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja el vector, que son los puntos más relevantes sobre este tema. Contrarreloj, el Congreso de Estados Unidos ha logrado evadir el cierre del gobierno, pero no será suficiente para sortear los problemas de fondo. Estados Unidos no ha logrado monitorear más de $1,000 millones en armas entregadas a Ucrania.
Los informes hablan de indicios que estas van al tráfico de armas hacia Centroamérica, uno de los grandes problemas que tanto reclama México y que van destinadas al crimen organizado en otros países en el mundo. El tema de la migración debiera ser abordado de manera integral, pero en campaña electoral solo se convierte en un tema proselitista de debate. Sean republicanos o demócratas, el panorama político interno y aún más la estrategia internacional no va a cambiar para Estados Unidos. Lo cierto es que hay un declive de la hegemonía del país del norte para seguir enriqueciendo a los complejos militares. Es que ese es el verdadero negocio de la guerra. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.